Ana, te he visto en infinitas entrevistas en estos últimos meses, pero no quiero que te veas entrevistada por un periodista, sino un amante de la montaña y un deportista que le encanta el esquí de montaña, la escalada, el trail, etcétera. Y mi primera pregunta, a pesar de que hace varias entrevistas que no las hago, es que desde dentro de ti me digas quién es Ana Alonso y cómo empezó en este mundo del esquí de montaña. Bueno, pues no sé, Ana Alonso es una apasionada de la montaña, sobre todo de Sierra Nevada y muy amante también de la competición, ¿no? Y nada, al final pues en el esquí de montaña empecé gracias a los amigos de mi padre. Yo venía del esquí de fondo, también había hecho esquí alpino desde pequeña, entonces sabía lo que era esquiar, estar en la montaña y demás. Y sí que es verdad que competí en esquí de montaña, empecé relativamente mayor, con 21, 22 años. Y eso, empecé un poco en este mundo, pues eso, de las manos de los amigos de mi padre, de Jesús y de Tony. Y nada, ellos querían que compitiera, yo en un principio sí que no quería, pero bueno, al final me acuerdo que Jesús un día me apuntó a una carrera y me volvió a picar el gusanillo de la competición. Y bueno, también justo en España siempre habíamos tenido muchos referentes, gente muy buena, entonces era una motivación el tener gente que estaba haciendo podium, campeonatos del mundo y demás muy cercanos a ti, ¿no? Y siempre fue como eso, el querer ir paso a paso, seguir mejorando y alcanzar esos resultados que ya había compañeros que tenían. Ajá. Tuve la suerte de estudiar en Sierra Nevada técnico de media montaña y digo suerte porque aparte de amar lo que yo sentía, o sea, aparte del amor que yo sentía por la montaña, me encontré con grandes profesionales que me enseñaron aún más de este deporte, pero hay días que te marcan. Yo era un deportista en ese momento bastante fuerte y Jesús Espinosa, nuestro profesor, en una de nuestras salidas señaló con el bastón a una ladera en la que había una chica vestida de rojo y no paraba de subir y bajar con los esquís. Me dijo, ¿la conoce? Digo, no. Dice, pues para que no nos lleves a todos con la lengua afuera mientras guías, un día te voy a presentar a Ana Alonso para que te saques esas ganas que tienes de correr entrenando con ella. Yo me reí, pero a partir de ahí te he seguido tu carrera. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esa chica que entrenaba en Sierra Nevada creía desde el primer momento que algo tan grande iba a llegar? ¿Cuánto confiabas en ti? No, 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 ni mucho menos. Al final, yo cuando empecé también a hacer esquí de montaña, ni siquiera el deporte era olímpico y yo no esperaba que llegara a ser olímpico, ¿no? Entonces, al final, pues lo que hemos conseguido nunca estuvo en mi cabeza, así que el hecho de ir mejorando, como decía antes, paso a paso y ser ambiciosa en que podía llegar a conseguir los resultados que mis compañeras estaban haciendo, eso sí, ¿no? Pero al final creo que los últimos años también yo pienso que me han ido bien porque al final no era tanto centrarme en un resultado, sino en disfrutar del camino, o sea, cada día mejor deportista, mejor esquiadora de montaña, pero disfrutando del proceso, porque al final hay veces que los resultados llegan, otras veces no, pero lo importante es que mires hacia atrás y sientas que ha merecido la pena. Ajá. Antes de llegar a la Ana de hoy en día, que ha ganado dos bronces olímpicos individual y en relevo, y ha cosechado infinitos éxitos en la Copa del Mundo de esquí, has tenido que pasar por varias cosas. Dos operaciones de corazón, varias lesiones, un atropello. ¿Todo esto te ha hecho más fuerte o hay momentos en los que has pensado tirar la toalla? Un poco las dos cosas. Evidentemente, al final, los obstáculos, lo que no te mata te hace más fuerte y eso es así, ¿no? Entonces, al final, yo siempre he tenido muchos baches en mi vida y sí que siento que de cada uno de ellos he salido más reforzada y sobre todo con mucho bagaje y mucho aprendizaje, tanto de ese proceso de lesión o de curación como de mí misma, de cómo era capaz de afrontar nuevos retos y superarme, ¿no? Entonces, seguramente que, por ejemplo, si en septiembre me hubiera pasado el atropello y no hubiera pasado por todas las dificultades que había tenido anteriormente, yo no creo que hubiera conseguido llegar a los juegos ni siquiera. Pero al final el haber estado en situaciones similares, pues me hizo ver que, bueno, voy a intentarlo. No sé si seré o no capaz, pero al menos sé que tengo la fortaleza como para intentarlo, ¿no? Y evidentemente, pues durante esos procesos, al final, claro que te dan ganas de tirar la toalla porque son procesos muy duros y bueno, sobre todo este último, con un parte de lesiones que en un 99% era incompatible con estar en los juegos, pues sí que tenía mucha sensación de estar queriendo luchar por una cosa que era imposible, ¿no? Entonces era como la vida me está diciendo que no, pero yo quiero que sí, ¿no? Entonces, bueno, sí que había momentos muy duros.
Te he escuchado varias entrevistas después de ganar las medallas y creo que esta respuesta no la he escuchado en ninguna, así que te voy a hacer esta pregunta a ver si me la puedes decir. Para el que no lo sepa, 5 meses antes de los últimos Juegos Olímpicos, Ana sufrió un atropello mientras entrenaba en bici. Aparte de varias cosas menos graves, lo más que preocupaba era una rotura de ligamentos en la rodilla. La cuestión era operar o no operar. Si te operabas no llegabas a tiempo a los Juegos y si no te operabas había alguna posibilidad. Después de agarrarte a esa opción de no operar, ¿cuándo empezaste a notar que sí ibas a llegar a los Juegos y más o menos con opciones de pelear por una medalla? Pues, a ver, sí que es cierto que nosotros al final, o sea, desde el momento en el que decidimos, vale, no, pero vamos con todo, siempre creemos que esa posibilidad está abierta, ¿no? Y a mí, de hecho, me acuerdo que me hicieron muchas entrevistas y me decían, ¿cuál es? ¿Tu objetivo sigue siendo los mismos? Y yo decía, mis objetivos siguen siendo los mismos, que es conseguir 2 medallas, ¿no? Porque yo tenía muy claro que obviamente era imposible conseguir 2 medallas, pero sabía que si cambiaba mi objetivo iba a bajar el nivel. Entonces dije, yo no puedo cambiarlo, tienen que seguir siendo los mismos. ¿Que es inviable? Pues seguramente, pero por lo menos me engaño a mí misma y sigo con esto, ¿no? Entonces sí que hubo momentos de muchas dudas, ¿no? Pero también tuvimos mucha confianza desde el principio en que podíamos llegar, ¿no? Y al final yo creo que sobre todo, pues, la primera Copa del Mundo en Courchevel, que de hecho nunca estuvo en los planes, nosotros decidimos ir una semana antes porque veía que estaba bien y sobre todo que cuanto antes me afrontara una competición, antes sabía dónde estaba y qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y yo creo que fue un poco aquí, ¿no? Sí que en el sprint fue un jarro de agua fría, yo sabía que obviamente no iba a estar luchando por un podium, pero claro, casi no pasó ni la clasificatoria, ¿no? Entonces fue muy duro, pero al día siguiente en la vertical, bajar mi tiempo respecto al del año pasado, hacer quedar octava a, no sé, 20, 30 segundos del podium, pues claro, eso no es un relevo, pero en tiempo de fuerza es muy parecido al del relevo, ¿no? Entonces, esa prueba sí que disipó muchas dudas, tanto mías como de externas, porque al final también por el hecho de que yo corriera de relevo con Oriol, ponían dudas si tenía que ser yo, si tenía que ser otras chicas, ¿no? Entonces eso sí que fue como un golpe encima de la mesa, de decir, vale, para el sprint quizás no estoy tan fina, pero para el relevo sí que lo voy a estar, ¿no? Y de hecho a las 2 semanas en Boitaúl conseguimos el podium también hace segundos y ya fue como, esto ya estaba medio claro, pero ahora ya sí que es mío, he vuelto y ahora ya como con la presión fuera de la plaza era mía, he demostrado que sigue siendo mía y ahora ya a disfrutar de lo que viene. Sí, prácticamente que si a lo mejor llegas a ir a los Juegos con las sensaciones de la última carrera que hiciste, que fue en la que tú dices que no, casi no te clasificas para pasar de ronda, a lo mejor había sido diferente, ¿no? Pero ese golpe que diste encima de la mesa de decir, pues yo soy la candidata perfecta para ir al mixto, te hizo confiar en ti nuevamente para llegar con las sensaciones a los Juegos, pues intactas casi. Sí, eso es totalmente. O sea, al final nosotros, eso, yo hice 2 Copas del Mundo previas a los Juegos y es cierto que en cada una, o sea, en cada carrera me fui encontrando mejor, ¿no? Pero yo también siempre tuve muy claro que si yo veía que había una chica que estaba delante mía, yo no iba a ir y ella se iba a quedar en casa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que realmente esto nunca se dio porque a mí ninguna de las 3 carreras previas a los Juegos Olímpicos me ganó una chica que no fuera ya a los Juegos. Entonces, realmente yo demostré mi nivel desde la primera prueba y por eso no, o sea, fueron dudas que desde el primer momento como que se acallaron. Ok. Ahora se acaba el invierno y no hay nieve para entrenar. ¿Qué eliges para no perder la forma? Bueno, normalmente siempre hacíamos mucha bici, de carretera, de montaña, correr, pero cosas que también correr los últimos años también he ido ahí con algunas lesiones y lo he ido dejando un poquillo, pero sí, al final suman deportes que, o sea, suman muchas horas en deportes que no tienen gran impacto, como la bici y muchas horas de gimnasio también. ¿Cuáles son las sensaciones ahora al coger la bici nuevamente? ¿Recuerdas por desgracia, el accidente? ¿O estás yendo por montaña para no encontrarte tanto coche o vuelves a entrenar por donde mismo? A ver, que realmente, o sea, estoy ahora mismo en un momento que no estoy o sea, que lo que he ido haciendo ha sido seguir esquiando todavía la bici. Cogí un día la Ah, bici de montaña y poco más, la de carretera no la he vuelto a coger. Y bueno, mientras tengamos aquí nieve en la sierra, seguiré esquiando y ya luego veré si me da miedo o no me da miedo volver a la carretera. hasta que se acabe el chocolate, como dicen por ahí, ¿no? Sí.
Se acaba un ciclo de 4 años preparando unos Juegos Olímpicos. ¿Cuánto margen dejas para descansar y recuperarte antes de meterte ya seriamente en otro ciclo con vistas a los siguientes Juegos Olímpicos? Bueno, a ver, realmente yo creo que este año que viene próximo es verdad que tenemos un campeonato del mundo que al final para nosotros es muy importante porque también pues, además de por luchar por el título de campeón o campeona del mundo, porque también son los escenarios los que conseguimos las becas con las que estamos profesionalizados, ¿no? Pero quitando esto, sí que yo pienso que va a ser un año un poco transitorio entre un ciclo y el otro y bueno, evidentemente que yo quiero estar fuerte, seguir entrenando igual de bien que estos años, pero sí que un poco más relajado seguramente. Ok. Hay varios deportistas que por purismo u otros argumentos se han negado a participar en los Juegos Olímpicos de esquí de montaña. ¿Tú cómo reaccionaste al saber que se incorporaba el esquí a los Juegos? Bueno, al final yo creo que ningún deportista de los que hemos llegado a estos Juegos Olímpicos hemos hecho esquí de montaña por ser sprinter o por hacer relevo. O sea, todos hemos empezado porque nos gustaban las individuales, ¿no? Y al final, pues el hecho de que se quitara la prueba individual de los Juegos Olímpicos fue una decisión para todos porque ninguno lo queríamos, ¿no? Pero sí que ha sido un poco el precio a pagar porque el deporte sea olímpico y al final gracias a que el deporte esté en el panorama olímpico, todos nosotros, o sea, antes había menos de 5 personas profesionales, hoy en día esto ha cambiado muchísimo, no tanto en España como fuera de España, ¿no? Entonces tenemos que ver que ojalá ahora, de hecho, para los siguientes juegos se ha puesto sobre la mesa, se va a intentar incluir la prueba individual, que es la que define más nuestro deporte. Entonces, todos queremos que en los Juegos Olímpicos las pruebas que se hagan sean las que más definen al deporte, pero al final no solo pasa en nuestro deporte, ha pasado en muchísimos, que lo que interesa a nivel mediático y en otros niveles, que son los que se exponen en los Juegos, pues muchas veces no representan o hay que buscar alternativas, ¿no? Entonces, ojalá que se puedan incluir otras pruebas, pero mientras tanto, la realidad es que sigue habiendo muchísimas carreras como la Pirramenta, la Mesa Lama, la Patrulla, que sí que representan lo que es el esquí de montaña más puro y quien quiera defenderlo que vaya a esas carreras a hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, pero está claro que el salto que ha dado a nivel de profesionalización el esquí con los juegos es un impulso bastante grande que yo creo que está bien merecido, ¿no? Que se lo den al esquí de montaña, porque igual que pasará con el trail en un futuro, que también creo que los corredores se merecen por lo menos ser más profesionales de lo que son hoy en día, pues darle la oportunidad a alguien que se sacrifica tanto y entrena de que pueda vivir de ese deporte al 100%. Descenso de las tres grandes caras norte de Sierra Nevada, FKT de la integral de Sierra Nevada con Nico Molina. ¿Alguna vez has dicho que estas cosas no salen preparadas, sino que el mismo plan del descenso de las caras norte se planteó la noche antes? ¿Pero hay un proyecto de estas medidas que te haga especial atención preparar? Pues es que realmente, o sea, no. O sea, a mí me ha gustado mucho cuando he ido a hacer estas cosas también. El año pasado, junto a Kyle, bajamos una línea entera en la oeste de Alcazaba que nunca se había bajado y también lo planeamos el día de antes. No es que nos guste planear las cosas el día de antes, es que al final en montaña, en la sierra, por las condiciones tan adversas y tan diferentes a otras montañas que hay, son actividades que no siempre se pueden hacer y que al final tienes que estar pendiente de la meteo que te haga ese día, pero de la que viene haciendo los días de antes, de cómo esté la base, de tantas cosas que no es que diga, lo voy a planificar, ¿no? Entonces, también muchas veces lo bonito de esto es que tú puedas tener en mente, o sea, nada de esto tampoco han sido cosas que hayan surgido la noche de antes, son ideas que uno tiene en la cabeza, que ha ido mirando, que tienes la información y que pues eso, el día de que sabes que hay las condiciones, pues aprovecha y dices, ¿vamos mañana a esto? Pues venga, vamos. Sí, 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 sí. Y yo que he subido por la norte del Veleta con los piolés, ¿cómo es la sensación de bajar por ahí? Si para alguien que lo ve desde fuera dirá que es imposible, pero ¿cómo se ve desde dentro?
No, o sea, yo no sé, la he bajado 3 o 4 veces y lo paso peor subiendo que bajando. Al final cada uno en lo que está cómodo, pues supongo que no ve tanto esas dificultades, ¿no? Yo, por ejemplo, con los crampones y los piolas los uso súper poco y cuando los cojo es que no voy a gusto. Y como no voy a gusto, pues tengo más miedo, ¿no? Y me pongo los esquís por el mismo sitio y voy mucho más segura de mí misma porque al final es el medio con el que me muevo, ¿no? Lo que sí que es cierto que todo lo que decía antes, que depende todo mucho de las condiciones. Yo, de las veces que he bajado el couloir del Veleta, todas han sido unas condiciones, pues, un poco precarias, hasta la última vez que la bajé con una nieve y polvo recién caía, que después de hecho, desde esa vez dije: "Yo no vuelvo aquí porque mejor que esto no es posible", ¿no? Entonces, la dificultad depende mucho de las condiciones que te encuentres también. Ok. ¿Cómo es la semana de un atleta olímpico? Si lo pudieras describir, cómo me levanto, cómo entreno, ¿cómo sería la semana de un Sí, atleta? bueno, pues al final, sobre todo, para mí es muy importante tener una rutina, o sea, más o menos pues levantarme siempre a la misma hora, acostarme a la misma hora, hacer las comidas a la misma hora, porque al final entrar en estos ritmos circadianos que son importantes a nuestro nivel y eso, pues por la mañana pues me levanto, desayuno, salgo a entrenar, normalmente hago una sesión de esquí y luego vuelvo a casa, como y o vuelvo a entrenar por la tarde. Hay días que hacemos series por la mañana y por la tarde, hay otros días que son más extensivos, depende un poco. O si no por la tarde, pues también hay otras veces que hacemos gimnasio, ¿no? Entonces, un poco eso, mi vida es bastante monótona. Entre medias, pues está lo más horizontal que se puede, estás descansando y ya está, comer, dormir, entrenar. Ok. ¿Llevas una dieta que cualquiera con el que hablamos dice, oh, deportista olímpico, creen que apenas comen o comen pasta todo el día? ¿Ustedes cómo llevan la dieta? ¿La controlan bastante o al hacer tanto esfuerzo se pueden permitir alguna salida de la dieta? Sí, a ver, yo nunca he sido súper estricta con esto. Obviamente como bien, como sobre todo es comer limpio, comer sano y comer productos de calidad, ¿no? Pero sí que yo tampoco nunca me he vuelto loca y hay días que digo, he hecho 5 horas de vicio y me puedo comer una pizza, una hamburguesa o lo que sea y sí que me lo permito. Quizás pues estos últimos meses de cara a los juegos hemos estado un poco más privados, pero no, vamos, yo nunca he pasado hambre. Eso que dicen muchos los ciclistas o otros deportes que pasan hambre, nosotros yo no. Ok. Y nada, como te digo, el comer bien, comer de una forma saludable y ya está. Ok. ¿Piensas que alguna vez practicarás el trail de manera profesional o de momento estás muy centrada en el esquí y no piensas tan a futuro? No, no, no quiero que lo practique nunca de forma profesional. O sea, sí que yo he hecho algunas carreras y me gustaría volver a hacer algunas carreras porque me gusta, me lo pasa muy bien y demás, pero bueno, como te decía, llevo un par de años con el tobillo, ahora la rodilla, con muchas lesiones, entonces lo veo lejano, la verdad. Ok. El futuro del esquí tiene dos referentes en los que mirarse, Oriol y tú. Por detrás, Oti, María y mucha cantera más. ¿Crees que España tiene un buen futuro por delante en el esquí de montaña? ¿Y qué le dirías a un chaval o chavala que está entrenando a tope y no vea los resultados que quiere? Sí, yo pienso que sobre todo en estas disciplinas que han sido olímpicas, sobre todo en el sprint, España es muy puntera porque al final cuando no solo nosotros, sino y María y otros, sino los que vienen de categorías inferiores, cuando hay Mundial Junior, pues siempre están ahí en este tipo de pruebas, ¿no? Sí que es cierto que en otras modalidades, como más las más puras de esquí de montaña, pues nos cuesta un poco porque al final, pues la realidad es que aquí no hay tanta cultura de nieve ni de montaña y que las condiciones de nieve pues no son las mismas que en Alpes, ¿no? Entonces cuesta sacar deportistas que sean un poco, o sea, esquiadores de montaña que sean tan técnicos Sí, como sí. los alpinos de esto, ¿no? Y nada, y a la gente pues, que no consigue sus resultados que tenga paciencia, porque al final yo creo que cuando tienes paciencia, o sea, a veces queremos tener las cosas de forma inmediata y al final este deporte es un deporte muy complejo porque tienes que estar fuerte físicamente, a nivel táctico, a nivel técnico, y son muchos aspectos y es difícil, ¿no? Entonces, sobre todo que tengan paciencia y que trabajen bien, que al final, que cuando estás en la línea de salida tengas la conciencia tranquila de saber que he hecho las cosas lo mejor que podía.
y poco a poco las cosas al final siempre llegan. Ajá. ¿Qué te aporta entrenar a veces con un crack como es Nico Molina en el trail? ¿Qué les aporta mutuamente entrenarse con gente de alto nivel uno a los otros? Mucho al final, nosotros aquí en el equipo de aquí en Andalucía está el centro de tecnificación y entrenamos, y casi todos los entrenos de calidad los hacemos juntos, ¿no? Entonces, al final, pues igual que yo puedo ser un poco referente para ellos, Nico para nosotros pues también lo es por todas las cosas que consigue en el trail. Y bueno, tampoco nunca somos más que nadie. Al final yo de los chavales, yo soy la más mayor del equipo y de los chavales de 20 años aprendo un montón de cosas también, ¿no? Entonces, el hecho de estar todos juntos e intentar sumarnos los unos a los otros y tirar para adelante con el equipo. Al final, somos un equipo y hacemos nuestras las victorias como las derrotas para que todo sea un aprendizaje común. Ajá. Y mi última pregunta, Ana, has viajado a muchos lugares para participar en la Copa del Mundo de esquí, pero ¿qué le dirías a la gente que tiene Sierra Nevada y Granada que te hace sentir como en casa y saca lo mejor de ti? Sí, bueno, o sea, que al final que no nos tenemos que hacer pequeños, ¿no? Que al final aquí, pues en España, en el Pirineo y aquí en Sierra Nevada, en el sur, pues que tenemos unas montañas maravillosas que no tienen nada que envidiar a gente a las cosas que vemos en Alpes o donde sea y que tienes que disfrutar de lo que cada uno tenemos a nuestro alcance y, joder, que aquí en Sierra Nevada que creo que en Europa no hay ninguna montaña que esté a media de una ciudad a hora y cuarto de la playa, con una altura, con el centro de alto rendimiento, así que para mí Sierra Nevada pues, es el mejor sitio del mundo. Sí, sí. Y Ana, te he preparado un escrito para leerte y a ver si te gusta. Eh, conoz- Vale. Conozco Granada a la perfección a pesar de ser un turista. Cada calle, cada rincón de la sierra, Granada me ha cautivado, el calor de su gente, los valores que me han inculcado mis profesores, Martín Eguara, Gonzalo Muñoz, Fran Palacio, Jesús Espinosa y algunos que fueron grandes deportistas como Luis Sea. Todos ellos tenían algo en común, el amor tan grande por Sierra Nevada y los valores tan grandes de un montañero que sienta la sierra de verdad. Ana, gracias por ser un emblema internacional de estos valores que yo conocí ahí. Pureza, amor por lo que se hace, esfuerzo, dedicación. Detrás del mono del esquí has demostrado que se esconde una luchadora. Cada batalla que te ha puesto la vida y el deporte la has sobrepasado y has salido más fuerte. Cada vez que te vi subir aquella ladera en Sierra Nevada, estabas enfocada en lo que hoy has conseguido. Cada gota de sudor, cada lágrima ha valido la pena. Porque cada montañero que te vea verá que el Yeti de Sierra Nevada nunca se fue y que cada vez que te pones el mono y los esquís haces más grande su legado. Muchas gracias, Ana. Nada, muchas gracias a ti, muy bonito el éxito, ¿eh? Y me alegro mucho que te hayas sentido tan bien y que te hayan acogido tanto aquí en Sierra Nevada. Sí, sí, sí. A mí si me das unos días libres de trabajo, siempre me escapo por ahí por la sierra. Qué guay. Sí, sí. Pues nada, Ana, muchísimas gracias y espero que en los próximos Juegos Olímpicos, cuando te coloques la siguiente medalla, pues hablemos otra vez. Sí, ojalá que sí. Venga, Ana, muchísimas Bueno, gracias muchas y gracias. nada, Chao. gracias.